Sofonías capítulo 3, versículo del 1 al 4, me dicen amén cuando ya lo tengan. Dice la palabra del Señor, y leo en la Nueva Traducción Viviente: ¿qué aflicción le espera a la rebelde y contaminada Jerusalén? La ciudad de violencia y crimen. Nadie puede decirle nada, rechaza toda corrección, no confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes son como leones rugientes en cacería de sus víctimas. Sus jueces son como lobos voraces al anochecer, que para la mañana no han dejado rastro de su presa. Versículo 4. Sus profetas son mentirosos y arrogantes, en busca de su propia ganancia. Sus sacerdotes profanan el templo al desobedecer las instrucciones de Dios. Pero el Señor todavía está en la ciudad y Él no hace nada malo. Día tras día emite justicia, Él nunca falla. Pero los perversos no conocen la vergüenza. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos delante de ti con la única intención de que esta noche tú puedas hablarnos a nosotros a través de esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos haga entender y que no permitas que nada, Señor, inadecuado pueda salir de mis labios, sino que tu palabra pueda ser predicada con total claridad, sencillez, y que hoy podamos salir diferentes, con motivaciones diferentes, con ideas diferentes en cuanto a poder publicar tu evangelio en la ciudad donde tú nos has puesto, Padre, para echar raíces y florecer. Gracias por esta noche. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sofonías es un profeta y como mensajero y profeta de Dios, él se hace eco de la situación que estaba viviendo Jerusalén en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a la vida religiosa, política de esta ciudad. Y me llama la atención cómo él dice la ciudad de violencia y crimen. Así que era de alguna manera conocida Jerusalén en este tiempo. Ahora, para un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, este profeta tenía que tener o tenía el carácter y tenía, por supuesto, la autoridad de Dios. Este profeta, hablando de Sofonías, conocía y entendía los tiempos en el que él estaba viviendo. Él era un entendido de la palabra y al mismo tiempo, como entendido de la palabra, él predicaba, él profetizaba todo lo que Dios ponía en su mente y en su corazón. Es más, él mismo era un mensaje para Jerusalén. Él era como profeta alguien que abría la brecha, alguien que le mostraba a los demás por dónde debían conducirse y por supuesto, él era la respuesta de Dios para un tiempo bien complicado en lo espiritual, económico, político y social. También como profeta Sofonías, él enfocaba al pueblo en cuanto a la visión que Dios tenía para ellos y por supuesto era alguien que avivaba el fuego de aquellos que estaban buscando ese remanente que constantemente Israel siempre tuvo, que estaban buscando al Señor. Él avivaba con su predicación y su mensaje la fe de ellos. Pero pudiéramos hacernos una pregunta en esta noche: ¿cuál es la labor de la iglesia y el cristiano en la sociedad? La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 5, versículo del 13 al 16, un pasaje bien conocido donde dice el Señor: ustedes son la sal de la tierra. El Señor nos dice, ustedes van a ser con el tiempo, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen
que sus buenas obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre celestial. Así que la iglesia es una profeta de parte de Dios para el tiempo en el que estamos viviendo, así como Sofonías fue un profeta que tenía el carácter, tenía la autoridad de parte de Dios para proclamar su palabra en un tiempo de crisis. La luz que habla Jesús no solo ilumina en la oscuridad, también guía como faro, como un faro guía a los barcos que han perdido el rumbo. Esa es la iglesia. La iglesia es la luz que ilumina en medio de las tinieblas, pero que también sirve de guías para aquellos que están perdidos sin Cristo. La sal no solamente da sabor a la comida, también preserva. Y la Biblia lo enseña, la iglesia preserva la corrupción de la sociedad. Pero algo importante, en los tiempos de Jesús, la sal también servía para sanar a aquel que estaba herido. Así que la iglesia tiene el carácter y la autoridad del Señor porque somos el cuerpo de Cristo. La iglesia conocemos y entendemos, por supuesto, los tiempos que estamos viviendo. Y también somos entendidos de la palabra y somos como un profeta, como una voz que clama en el desierto para anunciar el evangelio en un mundo perdido. Pero ¿cuál pudiéramos decir que fuera el problema de hoy en día en los cristianos general, de una manera general? Y es que nos cuesta trabajo poder conectar nuestra fe con el mundo. Nos cuesta trabajo poder conectar mi fe con la sociedad. ¿Por qué? Porque hemos abandonado el discipulado o lo que es igual la enseñanza de Jesús en la esfera pública. Ya sea por temor a ser rechazados por la sociedad, es decir, yo estoy en mi trabajo, soy cristiano, pero no digo nada, no lo comento, no me expreso, ya sea por temor a ser rechazado, ya sea porque tengo algunos objetivos dentro, voy a poner un ejemplo, dentro de mi trabajo para poder avanzar, para poder tener alguna plaza mejor, y tal vez si digo que soy cristiano no me conviene porque mi jefe tal vez no le gusta todo el tema de la iglesia. Y puede ser que también, lamentablemente, yo soy cristiano, pero he negociado los principios del evangelio con los principios del mundo. Entonces soy cristiano, vengo a la iglesia, conozco la palabra, pero cuando llega el momento de la verdad donde yo debo de predicar, debo de mostrar el ejemplo, debo predicar, debo hacer discípulos, debo enseñar públicamente acerca de mi fe, entonces me paralizo porque tengo temor a ser rechazado o simplemente no me conviene predicar. Y por esta razón hemos perdido la autoridad para reclamar. Ya no somos una contrapartida contra las diferentes agendas que implementan cada día los no cristianos. No hay autoridad, la hemos perdido. Solamente nos vemos como iglesia cuando nos reunimos el domingo o el miércoles, pero no entendemos que somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia el lunes, el martes, el miércoles, donde quiera que estemos. Somos sal, somos luz, somos un referente para aquel que no conoce a Jesús, somos un referente para aquel que está pensando en el suicidio, para aquella mujer que está pensando en el aborto, para aquel que está teniendo algún tipo de idea que va en contra de la palabra de Dios. Yo y tú y yo somos un referente para mostrar la verdad de Dios ante esa situación, ser una respuesta para esa persona. Nos hemos quedado en la acera del no me importa. No buscamos respuestas ni soluciones en la palabra de Dios porque es más fácil juzgar y darnos por vencidos. Cuando los cristianos abandonamos el discipulado de Jesús como un estilo de vida, el mal se convierte en ley
para todos. Yo voy a repetir esto. Cuando los cristianos abandonamos el discipulado de Jesús como un estilo de vida, el mal se convierte en ley para todos. ¿Qué significa esto? Significa que el propio Jesús nos está diciendo que cuando la sal deja de cumplir su propósito, ¿qué hacen con la sal? La tiran y la pisotean los hombres. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo por temor no doy testimonio de mi fe, pensando que voy a ser librado del hombre, en algún momento ese mismo hombre en el cual yo me estoy refugiando porque he cambiado mis principios, los he negociado, en algún momento también a mí me van a echar. Pero es más, a veces pensamos con todo el tema de la ideología de género, que tenemos que aprender más y tenemos que instruirnos para que los hijos puedan estar instruidos, capacitados. A veces pensamos que lo que está ocurriendo en el mundo no me va a tocar a mí. Y eso no es así, por supuesto. Lo más triste en la actualidad no es que la sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Lo más triste es que nosotros no estamos haciendo mucho para cambiar esta realidad. Es decir, normalmente nosotros tenemos una idea fatalista. Lo que está pasando tiene que pasar. Y yo quiero poner un ejemplo. Que tiene que ver con con tener una cosmovisión cristiana. Somos cristianos, pero nuestra manera de ver el mundo muchas veces se parece más a la del mundo que a lo que enseña la palabra. Hay por lo menos dos mentiras que se han enseñado históricamente en la mayoría de las culturas. La primera es que la política es mala. Y esto es incierto. Más bien deberíamos decir que lo que no funciona bien son los políticos, los cuales en muchas ocasiones terminan siendo tan corruptos como el ladrón común. La segunda mentira es que los cristianos no debemos meternos en política, ni siquiera opinar. Y si es un pastor, es más condenado. Sin embargo, hay varios ejemplos bíblicos que demuestran lo contrario. Está el caso de José, Daniel y sus amigos, David, Salomón, entre otros. Todos ellos estuvieron sirviendo a Dios desde puestos políticos. Es decir, hay cristianos que han sido llamados por Dios a servir desde las más altas esferas del gobierno. La iglesia local tenemos la labor de capacitar, entrenar y movilizar a este cristiano con llamado a la política para que enseñe los principios de Dios en esta medular e importantísima rama de la sociedad. Entonces ya una pregunta, ¿me debe interesar como cristiano la política? Sí, claro que sí, porque yo también soy parte de la sociedad. Y cuando yo me desentiendo de la política, entonces después voy a decir, pero hay leyes injustas que van contra Dios. Ah, pero es que yo no estoy influyendo como cristiano en esa esfera. Hay un fenómeno que sucede, que ha sucedido, yo lo pude ver de primera mano en Colombia. Y es que en Colombia muchos cristianos votaron, por ejemplo, por una alcaldesa, la alcaldesa de Bogotá, una alcaldesa que promueve la ideología de género, promueve el aborto, pero los cristianos votaron por ella. Muchos cristianos votaron por ella. Y cuando ella salió, ¿qué fue lo primero que hizo? Se casó con su compromiso, que era otra mujer. ¿Y quién aprobó y quién impulsó eso? Bueno, aquellos que dicen que son cristianos que están en la iglesia, que adoran a Dios, que sirven al Señor.
Como cristianos estamos llamados a ser testigos activos de la verdad, convocar a la justicia y el orden y luchar contra la corrupción. Hay un hombre que se llama William Wilberforce. Este hombre fue un político británico, filántropo y líder del movimiento para abolir el comercio de esclavos en Inglaterra. Y este hombre Dios lo usó de una manera tremenda. Era contemporáneo con John Newton, el escritor de Sublime Gracia. Yo creo que estuve buscando la película, pero no la encontré. William Wilberforce va donde está John Newton y le dice, ¿sabes qué? Me voy a retirar de la política porque esto... Y creo que él intentó probar ser pastor. Y creo que la respuesta de John Newton no fue, no, tú no tienes que irte de ese lugar porque Dios está puesto en ese lugar para cambiar la realidad de aquellas personas que están siendo esclavizadas. Es decir, Dios te ha puesto, no es casualidad donde tú estás, Dios te ha puesto en el lugar que te ha puesto para que tú y yo seamos, ¿qué? Sal, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Para que tú y yo podamos compartir las enseñanzas de Jesús y de esta manera poder discipular a aquellos que están buscando o no están buscando del Señor. El cristiano no vive alejado de la sociedad y mucho menos al margen de lo que sucede en ellas. Como cristianos hemos sido llamados por Dios para mostrar las buenas obras al mundo siendo sal y siendo luz. Cuando uno habla de misiones, cuando la gente me ve a mí piensa nada más en misiones. Claro, el llamado que tenemos tiene que ver con eso. Pero cuando uno habla de misiones, uno cita un texto muy conocido, que es Mateo 28, del 18 al 20. ¿Qué dice ese pasaje? Se acercó Jesús y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo no puse este texto, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Pero lo que no entendemos de este pasaje, a veces no lo entendemos, simplemente pensamos en predicar, por ejemplo, que es lo que está diciendo aquí, pero no entendemos es que Jesús le está diciendo a sus discípulos, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, es decir, yo soy el rey, yo soy quien gobierna. Y como yo soy quien gobierna, porque vencí al diablo en la cruz de Calvario, vencí la muerte, vencí el pecado, como yo soy quien gobierna, entonces ustedes pueden ¿qué? Ir. Yo los mando. ¿Quién nos manda a ser discípulos en la sociedad? El Rey de Reyes y Señor de Señores. El que más manda. El que gobierna sobre todas las cosas. Es decir, que cuando usted y yo estamos pensando en predicar y en compartir el Evangelio, te envió quien más manda, el que más gobierna. Tú no vas ahí. Pero resulta que cuando vamos a aplicar el Evangelio, muchas veces entramos en temor. No lo hacemos. No entendiendo que nos está enviando el propio Jesús. Y claro, nosotros no entendemos qué es el discipulado. Porque nosotros mismos no somos discípulos. Voy a explicar esto. Normalmente cuando yo voy a discipular a alguien estoy pensando en darle conocimiento. Que eso está bien. Eso forma parte del discipulado, pero no lo es todo. Entonces pienso en un folleto. En Cuba se usa mucho Nueva Vida en Cristo, especial porque ahí usted le enseña lo básico. Y cuando nosotros le enseñamos lo básico, le enseñamos ese texto, entonces la persona que está recibiendo esto, ok, vemos que moralmente está bien, que han habido varios cambios en su vida, entonces lo llevamos, lo bautizamos y normalmente esa persona se queda en un banco sentado y no hace más nada en su vida. ¿Cuándo es el momento en el que uno predica más? Cuando uno es recién convertido. A medida que usted va aprendiendo más, usted va predicando menos. Debería ser lo contrario.
Mientras más sabemos, menos predicamos. Yo pienso que el conocimiento es muy bueno, pero el discipulado está relacionado con la vida que Jesús, con la vida de Jesús en mi vida. Es dejar que Jesús gobierne mi vida. No es intentar yo vivir para Jesús, sino es dejar que Jesús gobierne mi vida. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Porque cuando yo intento querer vivir la vida de Jesús, voy a fracasar. Porque yo mismo me voy a poner diferentes estructuras en el que me voy a sentir cómodo, tan cómodo que voy a terminar sentado en un banco. Pero cuando yo dejo que Jesús viva en mi vida, cuando yo dejo que Él gobierne mi vida, yo voy a estar atento a lo que el Espíritu Santo va a estar hablándome diariamente. Y cuando el Espíritu Santo me hable a través de la palabra o me hable de alguna otra forma, yo voy a estar atento, voy a estar despierto porque sé que el Señor tiene un plan, una misión para mi vida y esta misión se va a compartir con otro que necesita escuchar. Y como iglesia somos una voz que clama en el desierto. Pero ¿sabe qué más me llama la atención de todo el texto de Sofonías, del capítulo 3? Es que en medio del caos, en medio del problema religioso, en medio de los problemas, dice el versículo 5, dice Sofonías, pero el Señor todavía está en la ciudad. Wow, eso es tremendo porque todo lo que está pasando sí, ok, pero Dios todavía sigue gobernando. Y Él sigue siendo bueno. Dice Sofonías, Él nunca falla. Entonces tenemos a un Dios bueno que no falla, pero que cuenta contigo y conmigo en este tiempo. Para que tú y yo no solamente prediquemos, sino que hagamos discípulos. Para que estemos atentos, no a un esquema religioso que muchas veces nosotros nos hacemos, sino que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas, donde quiera que nos lleve. Esta historia yo la compartí con unos hermanos hace poco, pero quiero compartirla otra vez porque yo he aprendido que hoy, el día de hoy, yo tengo que estar despierto a cualquier cosa que Dios quiera hacer en mi vida. Y en uno de los viajes que nosotros estuvimos haciendo en Colombia, en Cali. Cali es una ciudad bien grande. Y yo recuerdo que yo estaba predicando en una iglesia de 1,000 personas, pero en 2 turnos. Y Damaris estaba orando, el cuento empieza así, Damaris estaba orando por $20 americanos para que cuando pasáramos por Panamá, de regreso a Cuba, pudiéramos tener algo de comida para comer, algo para comer. Así que el primer culto, el pastor muy amigo, él me conoce, nos lleva a un lugar después del primer culto y él me dice, bueno, siéntate, ¿qué quieres tomar? Y él me dice, bueno, seguro que vas a cambiar el sermón y vas a predicar tu sermón. Yo le dije, sí. Y compadre, si el sermón este que tú acabas de predicar está bueno, pero bueno, te voy a dejar. Empieza el segundo culto, yo predico un sermón relacionado, yo no me acuerdo bien, pero relacionado con la oración. Cuando se termina el culto que el pastor está dando los anuncios, de pronto llega una señora, yo estaba en la parte de adelante, llega una señora y me pone algo en el bolsillo y me dice, yo soy de Ecuador, yo soy de Ecuador. Y los pastores comienzan a buscar un lugar para llevarnos a comer, al final terminamos en casa de uno de los pastores para almorzar algo, pero en esa semana habían ingresado un pastor de la iglesia que nosotros conocemos y yo tenía la intención de ir a ver al hospital después el domingo, que era el tiempo que teníamos nosotros. Como a las 5 de la tarde el pastor principal viene y me dice, ¿todavía estás interesado en ver a fulano? Y sí, vamos corriendo para allá antes que cierren el hospital. Imagínense una ciudad grande, varios hospitales, de pronto entramos a una de las torres de 4 pisos que tiene ese hospital. Llegamos, él me dice, yo voy a entrar primero, tú te quedas aquí. Yo me quedé en la recepción.
Pero yo vi que se demoraba mucho, me dieron ganas de ir al baño, fui al baño y cuando yo voy pasando por el baño, yo veo que un joven está mirándome y se ríe. Y Damaris estaba sentada en una parte de la recepción. Cuando yo salgo del baño veo que Damaris está hablando con una mujer y con el muchacho. Cuando yo me acerco, ¿quién era la mujer? La mujer que había puesto los $20 en el bolsillo, porque estaba orando Damaris, no sé si eran 20 o 40. Cuando la mujer me ve, empieza a llorar y empieza a decir, ¿y usted qué hace aquí? Yo le digo, usted lo mismo. Ella dice, yo estaba entrando al hospital y pidiéndole al Señor que la oración, que la predicación que yo había escuchado hoy en la mañana se cumpliera en mi vida. Y ahora yo llego aquí, usted lo veo usted aquí. Y le digo, bueno, ¿usted qué hace? Tengo a mi hijo enfermo con una leucemia fulminante y lo tengo aquí. Y me dice, usted lo puede ir a ver. Yo entendí que yo no había ido a ver al otro pastor, sino que Dios había hecho todos los arreglos que Él solamente puede hacer para que yo fuera a ver a este joven y orar por el joven. Entonces, Dios quiere que tú y yo estemos atentos a lo que Él quiere hacer en el momento que Él lo quiera hacer. Él quiere usarte, Él te va a usar para su gloria en el lugar que Él te ha puesto y que muchas veces tú lo rechazas por el ambiente, por las circunstancias, por las personas que están a tu alrededor. Tú normalmente quisieras no estar ahí y luchas con irte, pero Dios te dice quédate. Él te quiere usar en ese lugar. Él quiere que tú seas sal, Él quiere que tú seas luz, Él quiere que tú seas un profeta de Él que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces muchas veces queremos salirnos del propósito. Mientras Dios quiere que nosotros permanezcamos y seamos fieles a Él. El Señor nos ha escogido para este tiempo y nos ha escogido para hacer sal y para hacer luz. Él te ha escogido a ti. Y tal vez no te sientas tan espiritual ni te sientas tan... Pero Él te ha escogido a ti con tu personalidad, con tu carácter, con tu forma de ser, para que tú y yo podamos ser un vehículo de su amor entre aquellos que no le conocen. Le voy a terminar la historia. Yo entré al cuarto donde tuve que poner una cantidad de cosas tremendas porque el muchacho estaba inmunodeprimido. Yo llegué, entré y le dije, mira, yo entiendo que Dios me trajo aquí para decirte algo, yo no sé qué te voy a decir. Es más, yo le voy a decir algo, yo no me sentía ni bien espiritualmente en ese momento. Yo había predicado 2 veces por la mañana, estaba cansado, estaba extenuado, pero yo he entendido que no depende de mi rendimiento, depende de la gracia de Jesús. Cuando entendemos que no depende de nosotros, sino depende de Él, porque todo es para Él, por Él, entonces las cosas comienzan a fluir en tu vida de una manera especial. Yo oré y Dios me mostró algo para este joven. Y cuando yo salí de ahí fue rápido, fui a donde estaba su mamá y le dije, Dios me mostró esto. Yo no entendía lo que me había mostrado. Nosotros a los 2 días fuimos para Cuba, pero el pastor que había ido con nosotros, que se quedó sorprendido por todo aquello, él se quedó conectado con la familia. Como a los 15 días él me escribe, me dice, el joven falleció, partió con el Señor. Este joven era un joven universitario, deportista, que de pronto cayó con esta enfermedad y a raíz de su enfermedad toda su familia conoció al Señor. Lo que Dios me había mostrado era que él se iba con el Señor, pero que no se preocupara. Así que Dios había organizado todo esto de tal manera, porque Él estaba interesado en que este joven pudiera tener paz en cuanto a su futuro, porque su futuro dependía y estaba en las manos de Dios. Por eso yo creo la palabra cuando dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son aquellas que Dios tiene preparadas para ti y para mí. Porque nosotros le amamos. Y en respuesta a nuestro amor, Él nos ama, y en respuesta a nuestro amor por Él va a depositar en tu vida
secretos, Él va a depositar en tu vida cosas que Él quiere compartir contigo, no para que te las quedes, sino para que tú y yo podamos ser instrumentos, canales de bendición, para que otros puedan conocerle. Él cuenta contigo, Él te ha escogido para este tiempo. Muchas veces estamos detenidos en el mismo círculo vicioso, sin poder avanzar, sin poder caminar, no entendiendo. El Señor nos dice cada día: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo te voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera. Cuando tú y yo depositamos toda nuestra vida en las manos de Jesús, la vida es más fácil, la vida es mucho más, es diferente. Cuando tú le dices: Señor, ya no aguanto más aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Estoy a tu servicio, estoy a tu disposición, estoy a la orden. Entonces tú vas a poder encontrar el propósito, no en lo que tú crees, sino el propósito en la cruz de Calvario, que te va a hacer caminar por encima de las aguas, a pesar de la tormenta, a pesar de las circunstancias. Tú vas a poder caminar hacia Él, mirándolo a Él, entendiendo que Él es la meta, Él es el propósito. Y vas a poder tener una revelación especial a tu corazón, de tal manera que tú vas a poder no solamente ser un discípulo, no solo un seguidor, un discípulo, de tal manera que tú vas a poder entender lo que Él quiere hacer con otras personas. Y vas a poder discipular, no solamente en base al conocimiento, sino a tu experiencia. Y vas a poder transferir la vida de Jesús a otras personas. Y entonces tú y yo nos vamos a reír de los problemas. Porque sabemos que los problemas están en manos de aquel que lo resuelve todo, de aquel que lo arregla todo, de aquel que es especialista. Tal vez no en cambiar las circunstancias, pero sí ayudarlos a caminar por en medio de las circunstancias como gente victoriosa. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles. Y Pablo parece que Pablo conociendo el Espíritu Santo del corazón humano, dice: ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Jesús. Vamos a orar al Padre en esta noche. Sofonías estaba hablando de una situación difícil en Jerusalén. Él veía una ciudad violenta, él veía una ciudad rebelde, pero también te veía a ti gobernando en esa ciudad, estando en esa ciudad. Y hoy podemos ver el panorama bien oscuro, pero entendemos que tú sigues gobernando, que cuentas con nosotros para que otros que no te conocen te puedan conocer. Ayúdanos, Señor, a que no sea nuestro esfuerzo, sino tu gracia en nosotros, revelándose al corazón de tal manera que podamos encontrar todo el tiempo en ti la fuente, la única fuente de bendición. Ayúdanos a conectarnos con lo que tú estás y quieres hacer, quieres seguir haciendo en la sociedad de hoy. Tú no has puesto esta iglesia por casualidad en esta ciudad. Tú nos has puesto para hacer sal, para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Te damos gracias en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.